Entrevista. Ya está con nosotros el doctor Rubén Aguilar, consultor, profesor de la Universidad Iberoamericana, coordinador del posgrado del Diplomado en Comunicación Política del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor, qué gusto saludarte. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, Mario? Buenos días a todos los que nos están escuchando. Oye, para presentar un nuevo libro que entiendo se presenta en Sociedad el próximo lunes, ¿no? Nos dice el editorial Miguel Ángel Porrúa que estará ya en librerías. Hoy mismo se llama La Sociedad Civil en México. Es un libro que recoge, pues, como mis pensamientos en este tema que me ha interesado en los últimos 30 años, primero como promotor de campo en organizaciones educativas de la sociedad civil y después como participando en patronatos y también investigando sobre el campo. Yo pienso que la sociedad civil organizada es el actor clave en el desarrollo del siglo XXI y pues de eso habla este texto, Mario. ¿Cómo has visto en ese sentido la evolución del tema de la sociedad civil? Porque se suele hablar, por ejemplo, del 85 como un momento que significó un despertar con la reacción a los sismos, y luego se ha hablado del proceso de participación democrática en momentos clave como el 88 o el propio proceso del año 2000. Pero ¿cuál es el balance? Si tú percibes que es una tendencia al fortalecimiento, o ha sido un proceso en estos años con subidas y bajadas, con avances y retrocesos. Mira, es un proceso ascendente. Ajá. Es un proceso que ya no se va a detener, no es privativo de la sociedad mexicana, es un fenómeno de carácter mundial. Sí ha habido algunos elementos, como tú señalas, en el mundo y también en la realidad mexicana que marcan hitos en el desarrollo de la sociedad civil, el 68, 77, 85, Ajá. Como tú lo planteabas. Pero pese a que hay un desarrollo creciente y sostenido de la sociedad civil en el caso mexicano, pues estamos muy atrás de lo que ocurre en otras realidades. Eso habría que tratar de explicarlo por nuestra historia, por el régimen político paternalista clientelar. Solo para mencionar un dato, en los Estados Unidos al día de hoy, con 300 millones de habitantes, tienen 2.5 millones de organizaciones de la sociedad civil. El último dato para el caso de México, con 115 millones de habitantes, tenemos 30,000 organizaciones de la sociedad civil. Te da la idea, ¿no? Siempre las comparaciones son odiosas, pero si nomás quisiéramos hacerlo por habitantes, pues nosotros nos tocaría tener algo así como 800,000 organizaciones, que es las que tiene Alemania, que son las que tiene Francia, que tienen poblaciones de 95 millones de gentes. En ese sentido, pues sí, hay una gran deuda pendiente en el caso de México, a pesar de que en los últimos 30 años, como ocurre en el resto del mundo, las organizaciones se han desarrollado, se ha expandido el sector y se han fortalecido. A ver, entonces déjame regresarme un poquito, Rubén, porque me parece importante. De pronto cometemos el error, o cometo el error de dar por sentado que todos entendemos lo mismo. Cuando hablas de la sociedad civil, ¿qué debemos entender? Porque entiendo que hay un proceso es decir, se suele presentar como si fuera simplemente los que no forman parte, por ejemplo, de la clase política, cuando en realidad tiene que ver con cierta forma de organización de la sociedad. ¿Quiénes forman parte o cómo se constituye la sociedad civil? Sí, cómo no, Mario. Mira, todos los especialistas, digamos que en el siglo XX, quien marca el campo es un teórico italiano que se llama Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista en Italia, que plantea la idea de que el Estado está integrado por gobierno y sociedad civil, y que el Estado no es sinónimo de gobierno, como todavía muchas gentes lo entienden, ¿no? Sino que implica esa construcción, esta realidad colectiva, gobierno más sociedad civil. Y la sociedad civil, si bien es cierto que es el campo de toda la ciudadanía, se distinguen dos grandes campos, puesto que se llama también el tercer sector, planteando que el primer sector es el gobierno, que el segundo sector sería el empresariado, la empresa, y el tercer sector
la sociedad organizada. Y plantearía que hay dos grandes bloques de la sociedad civil organizada. Todas aquellas organizaciones que se constituyen sin fines de lucro, no se organizan para lucrar, para ganar, para la defensa o la promoción de un interés propio. El caso de los sindicatos, el caso de los organizaciones empresariales, ¿no? Uh-huh. Puede haber sindicatos corruptos, pero en sí mismo el sindicato se organiza para defender a los afiliados. Uh-huh. Y estaría el otro gran bloque, que sería el sector de la sociedad civil, que se organiza también para no lucrar, para no ganar, pero para hacer un bien a un tercero, no a ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Es lo que más o menos en los últimos años se ha reconocido a este sector como el de las ONGs, que ahora ya no les gusta llamarse así, no les gusta definirse por la negativa, organizaciones no gubernamentales, sino definirse por la positiva, organizaciones de la sociedad civil. Uh-huh. Si yo juntara estos dos grupos, para el caso de México, serían 40,000 organizaciones. Pero si yo solo veo a este sector, que son las organizaciones sin fines de lucro a favor de terceros, como la Cruz Roja, como muchas de las fundaciones, el Nacional Monte de Piedad, sí, Vizcaínas, etcétera, estas serían solo 30,000. Y todo el mundo, digamos, los que trabajan estos temas a nivel mundial, reconocen pues la existencia de estos dos grandes bloques al interior de la sociedad civil organizada. ¿Y cómo ves hoy la capacidad de esta sociedad civil? Ya nos dabas algunos números en cuanto a cantidad, pero en cuanto a sus capacidades, en varios sentidos, desde el contenido de los discursos o de sus propuestas, su capacidad de articulación entre diversas organizaciones, su capacidad de interlocución con las autoridades cuando es necesario. ¿En qué momento consideras que de todo este proceso que tú has vivido y que has estudiado desde hace muchos años que nos encontramos en ese sentido? Bueno, estamos hoy mucho mejor que el antes, queda mucho por hacer, pero mucho mejor que antes. Y hay muchas cosas que probablemente por la falta de visibilidad, que es uno de los grandes problemas de las organizaciones de la sociedad civil mexicana, no ubicamos, pero las organizaciones han sido fundamentales, claves en el proceso de la reforma política, han sido claves en el proceso de la democratización del país. En algunos casos la acción de la sociedad civil organizada resulta determinante en la protección del medio ambiente, en la protección de los derechos humanos, en la protección de las minorías. Ha resultado fundamental el trabajo de estas organizaciones para hacer conciencia sobre ciertos problemas del país. Resulta fundamental la acción de estas organizaciones para enfrentar problemas particulares como cierto tipo de discapacidades, parálisis cerebral, síndrome de Down, ceguera, sordera, donde incluso el gobierno en muchos casos queda atrás de la posibilidad de respuesta de las organizaciones. Es un sector que, a pesar de lo reducido de estas 30,000 organizaciones contra los 2.5 millones de Estados Unidos, ha hecho muchísimo en el país, pero no está visible, los medios no lo toman en cuenta, como ocurre, por ejemplo, en la prensa europea, que todo el tiempo está presente. Hay estadísticas de cuántas hay, cuáles de los montos de ayuda, donativos, etcétera. En México no está, por nuestra propia cultura esta, donde el gobierno lo era todo, donde el ciudadano nada más extendía la mano y el gobierno daba, y esa era la regla del juego, y no hemos podido acabar de romper con este mecanismo. Está perdida, y entonces por eso no nos damos cuenta de todo lo que hace, a pesar, insisto, de que es muy reducida en relación a otros países. Pues creo que es una buena oportunidad para mirarnos al espejo como sociedad, para ver cómo hemos llegado a este punto, y de escuchar y de leer pues de tu experiencia en diversas trincheras, ya sea como académico, como analista, como participante en estos procesos. Y nos decías entonces, a partir de hoy, ¿cómo lo buscan, Rubén? Pues mira, el libro se llama La Sociedad Civil en México, está editado por Miguel Ángel Porrúa,
me ha dicho la editorial, con absoluta seguridad en Porrúa, en la calle de Amargura, ya en San Ángel, pero estará ya desde hoy y seguramente desde la semana que viene en las librerías, Mario. Pues te agradezco que lo compartas con nosotros, que lo presentes con nosotros, Rubén, y te mando un fuerte abrazo. No, muchas gracias a ti, buen día al auditorio y una invitación de verdad de introducirse a este tema que es apasionante y además central en la política del siglo XX. Por supuesto, gracias, Rubén. Hasta luego. El doctor Rubén Aguilar, consultor, profesor de la Universidad Iberoamericana, un hombre que ha trabajado muchos años en la vida pública, y bueno, aquí está su nuevo libro que hoy presentamos con usted.